voces que forman parte de la noticia. El abogado Ramiro García Falconi es especialista en Derecho Penal y nos acompaña a esta hora en el contacto con Radio City para analizar la actuación de la Corte Constitucional respecto a dos peticiones urgentes que hizo el presidente Guillermo Lasso. Abogado García, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Abogado García, ayer en este mismo espacio, un representante del sector empresarial decía que la ley de quiebras, así se ha denominado, de cierto modo era un mecanismo, una especie de tanque de oxígeno para las empresas que estaban pasando circunstancias complejas en torno a la liquidez y que en determinada manera era mejor poder ayudar, sustentar, apoyar al sector empresarial para poder también defender puestos de trabajo que mirar solamente al sector trabajador, porque sin empresa tampoco hay trabajo. ¿Cuál es su postura respecto al análisis de lo que decidió la Corte Constitucional en este tema? Mire, yo creo que hay que partir de algunos presupuestos que creo que serán de consenso general. En primer lugar, los derechos de los trabajadores no son renunciables. Los derechos laborales son irrenunciables. Y creo que sobre eso ya no cabe debate ni discusión. En segundo lugar, los derechos de los trabajadores son preferentes. Y creo que de eso tampoco cabe debate ni discusión. En el proyecto de decreto ley enviado por el Ejecutivo, se establecía excepciones, entre comillas, a esas preferencias, que no eran excepciones sino generalidades. Es decir, siempre los derechos del trabajador iban a estar por debajo, las acreencias laborales del trabajador iban a estar por debajo de, por ejemplo, las acreencias financieras de los bancos. Entonces, si a mí me dicen que se protege a la empresa, dejando de lado o precarizando los derechos del trabajador, estableciendo preferencia de los derechos de los bancos y de otros acreedores por sobre los derechos laborales, yo diría que primero es inconstitucional y segundo no tiene ni política ni jurídica ni jurídicamente presentación alguna. Eso es impresentable. Y por otro lado, se establecía una obligación prácticamente para el trabajador de acogerse a un proceso de negociación, porque si no se acogía, de acuerdo a este decreto ley, si no se acoge al proceso de negociación, entonces su acreencia laboral queda para el final de la cola de acreedores. Eso significa renunciación de derechos laborales. Por donde le vea es contrario al artículo 328 de la Constitución. Además, si estamos preocupados por las empresas, y que debemos estar preocupados por las empresas, ¿por qué no establecemos líneas de crédito públicas y privadas? Y saquen una ley para eso, obliguen a los bancos a dar líneas de crédito preferentes a las empresas que estén en vulnerabilidad o en peligro. Pero no, en este caso, la protección, entre comillas, que se le ocurrió al gobierno a través de estos decretos leyes es menoscabar y precarizar los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se puede entender, abogado García, el hecho de que se proponga el uso de la inteligencia artificial o que se haya propuesto o la inclusión incluso de criptoactivos en los procesos de reestructuración y liquidación? ¿Es eso o ya está Ecuador preparado para eso en materia de organizaciones, de empresas? Bueno, yo creo que eso fue así como que la cereza del pastel. Yo he sido un impulsador permanente de las nuevas tecnologías y del uso de estas nuevas tecnologías en todos los ámbitos. Pero en este caso, lo que le iban a decir, por ejemplo, a usted trabaja para la radio tal, ¿no es cierto? Ok, ¿cuántos años? Listo, ahora le liquido y le voy a pagar no en dólares, sino en criptoactivos. Luna, por ejemplo, que no vale para nada, no vale nada. Y si quiere, coge, si no, se espera nomás hasta el final de la cola de acreedores. ¿Ok? Eso es lo que estaba proponiendo. Inclusive la utilización de criptomonedas para la liquidación de acreencias laborales. Pero ¿no está justificado de cierta manera el hecho también de que el fenómeno del Niño va a traer algunas consecuencias muy graves para el sector empresarial? Yendo hacia la mirada del otro lado, estas empresas podrían sentir el golpe y verse seriamente afectadas. Perfecto, entonces utilicemos parte de las reservas en la ayuda a las empresas para que no destruir empleo. Establezcamos
líneas de crédito preferentes públicas y privadas. La pregunta es ¿por qué todos los cañones enfilan a la cabeza de los trabajadores y se nos está queriendo decir que la única manera de blindar una empresa es permitiendo que se vote como a perro a la gente a la calle con un besito volado? Eso no tiene presentación. No tiene, por donde usted le vea, no tiene justificación ni constitucional, ni jurídica, ni política. Es más, si la Corte Constitucional hubiera pasado este decreto ley, tenga la seguridad que en las próximas 2 o 3 semanas hubiéramos tenido un estallido social con todas las organizaciones sociales y sindicales en las calles. Vamos a seguir observando esta relación tóxica, abogado García, entre el gobierno y la Corte Constitucional. El gobierno parece a ratos este novio o novia que busca, a pesar de múltiples rechazos, la aceptación de la Corte. El problema del gobierno es que no entiende que estamos en un régimen constitucional de excepción. Es la primera vez en la historia republicana del país en que un ejecutivo disuelve el legislativo y no estamos en dictadura. Es decir, es la primera vez que no tenemos porque cuando ha sucedido esto, y que ha sucedido varias veces en nuestra historia republicana, cuando un presidente disuelve el legislativo, significa que se constituye en dictador. Acá no. La propia Constitución establece este mecanismo. Pero justamente para que no sea un dictador, establece que su potestad legislativa se limita única y exclusivamente a aquellos aspectos que sean económicos y de urgencia. ¿Qué significa urgente? Urgente no significa necesario. Urgente no significa anhelado. Urgente urgente significa que no puede esperar los 20 días más que nos faltan para tener asamblea. Esta relación con la Corte Constitucional no va a continuar porque de aquí al 20 de agosto estamos eligiendo asamblea y para el 25-30 de agosto ya estará funcionando. Y ahí sí presente nomás zonas francas, presente, que ahí quiero ver que presente esta joya de decreto ley precarizando los derechos de los trabajadores, a ver si pasa. El abogado Ramiro García Falconi es especialista en derecho penal. En su visión, abogado García, entonces el gobierno de Guillermo Lasso ha llegado a su fin. En mi visión, el gobierno de Guillermo Lasso en 3 meses llegará a su fin. Tiene que gobernar hasta el último día de la forma más decorosa posible. Me parece inadecuado que se quiera abusar de las atribuciones constitucionales de enviar proyectos de decretos leyes para meter cualquier cosa y sobre todo para afectar los derechos de las amplias mayorías, porque ojo, con esto se está protegiendo, entre comillas, a una minoría empresarial a costa de una gran mayoría laboral. Eso no tiene sentido. Me parece anacrónico, me parece contrahistórico y sobre todo me parece pero inadecuado por donde usted le vea. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación del abogado Ramiro García Falconi. Él es abogado en Derecho Penal, analizando la actuación de la Corte, sobre todo en esta temática polémica, por cierto, de la ley de quiebras, la denominada ley de quiebras, que según el sector empresarial es un golpe en la cara, especialmente por lo que pueda ocurrir en los siguientes meses en el país en materia climática, mientras que desde otro lado, en la pluralidad que esta mesa siempre tiene, se establece que los trabajadores estarían siendo gravemente afectados si esto no hubiese sido rechazado por la Corte. Son las 9 de la mañana y 47 minutos.